El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 hasta el 18. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? «Es que no puedo, Señor», contestó el enfermo, «porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo». Jesús le dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y anda». Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: «No puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla». Pero él respondió: «El hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda». «¿Quién te dijo semejante cosa?», le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: «Ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor». Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: «Mi Padre siempre trabaja y yo también». Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Pues hasta aquí, hermanos. Vemos que tras documentar la segunda señal realizada por el Señor Jesús en Galilea, el autor vuelve a retomar otro evento que aconteció en Jerusalén. En este caso, la sanidad de un hombre enfermo que llevaba muchos años impedido y desechado socialmente, concretamente 38 años. Pero vayamos por partes. Primeramente, se nos informa que Jesús fue de nuevo a Jerusalén porque había una fiesta de los judíos, pero no se nos revela qué fiesta era, probablemente porque ese dato no sería relevante para lo que iba a suceder después. Pero sí se nos ofrece más concreción con el asunto de la localización. El acontecimiento sucedió en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, donde había un estanque llamado en hebreo Betzata, y que algunas versiones lo denominan también como Betsaida o Betesda, y en ese lugar habían 5 pórticos. Dicha puerta era lógicamente llamada de las ovejas porque era una puerta en el muro de Jerusalén, cerca del templo, por donde pasaban las ovejas para el sacrificio. Y según datos arquitectónicos, por excavaciones realizadas en el año 1888, el estanque de Betzata o Betsaida o Betesda era un estanque doble rodeado por columnatas herodianas en los 4 lados y con una quinta erigida en el muro divisorio que separaba los estanques norte y sur, y los 5 pórticos estaban en las columnatas de ambos lados, con 2 en cada extremo y 1 en el medio. Pues bien, cerca de ese estanque yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos, y en medio de todo ese panorama había un hombre impedido que llevaba 38 años con una enfermedad que no sabemos exactamente cuál era. Algunas versiones subtitulan esta parte del capítulo 5 como el paralítico de Betzata o de Betesda, y otras, como es el caso de la Nueva Traducción Viviente, dice un hombre cojo. Pero como digo, el texto en sí solo muestra que estaba impedido, bastante limitado en comparación a otros enfermos, pero no nos dice nada más, si era cojo, si era paralítico o a saber. Seguramente también los que tenéis la versión Reina Valera habréis notado que no os he leído el versículo 4 y una pequeña parte del final del versículo 3.
Y esto es así porque hay versiones como la Biblia textual, la Nueva Traducción Viviente, que no recogen directamente estas palabras, sino que las mencionan a pie de página, ya que entienden que son palabras pertenecientes a manuscritos menos fiables o inferiores. Sin duda, dicho versículo es bastante místico, suena como a leyenda, ya que dice lo siguiente, que había una multitud de enfermos esperando un determinado movimiento del agua. Versículo 4, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando y agitaba el agua, y la primera persona que se metía en el agua después de que se agitaba, quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviera. La verdad que este suceso suena muy misterioso y hasta incluso nos puede parecer, como he dicho antes, una especie de leyenda o una mera creencia extendida entre personas que de algún modo necesitaban tener alguna esperanza en algo. Pero quién sabe si era real la sanidad que se producía en la persona que bajaba primero a ese estanque. Ahora bien, lo que está claro es que muchos enfermos confiaban en que podían ser sanados si bajaban a ese lugar primero. Y cuando Jesús aparece en medio de la narración, no afirma ni desmiente que esa sanidad fuese obra de Dios, pues prefiere hablar directamente con este hombre para que sea sanado. Comprobamos en el versículo 6 que el Señor habla intencionalmente con este hombre enfermo, porque sabía que llevaba muchos años con su enfermedad, casi 4 décadas. Y cuando le habló, le encontró tendido, entendemos, en el suelo, y le preguntó que si quería ser sano. Y el hombre, al escucharle, le confesó su triste situación. Estaba enfermo y ninguna persona le ayudaba a llegar al estanque cuando el agua del estanque era agitada. Y él solo no podía llegar nunca primero, por sus propios medios. Pues cuando intentaba hacerlo, otro ya había llegado antes que él. Estas palabras del hombre enfermo nos hacen ver que, aunque existan algunas versiones que consideran parte del versículo 3 y el versículo 4 entero como palabras de manuscritos inferiores, por el contexto se torna necesario leer alguna información adicional como la que contiene esta parte omitida, ya que no se comprendería por qué el hombre enfermo buscaba bajar al estanque cuando el agua era agitada. Ahora bien, estas palabras del ángel, de que el ángel muy de vez en cuando bajaba y agitaba las aguas, resulta, como digo, un tanto misterioso, sobre todo porque si fuese así, pues muchos más enfermos seguramente habrían allí, pese a que no fuese algo recurrente. Y por otro lado, se observa muy particular lo de que esa sanidad sea para el primero que llegue, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si esto era una obra de Dios o, como digo, simplemente una creencia, una leyenda? Jesús no habló nada sobre ello, así que bien pudo ser una leyenda o una muestra también de la misericordia de Dios. Lo que está claro es que muchos enfermos estaban convocados en ese lugar, muchos necesitaban ser sanados, pero Jesús solo se dirigió a este hombre que estaba tendido en el suelo y que llevaba 38 años sufriendo. ¿Por qué? Porque tenía un plan para él y para lo que iba a suceder después con su sanidad. Por ello, públicamente le mandó a levantarse y a tomar su camilla, su catre, para que se fuese, y lo hizo todo en el día de reposo, en el día de descanso, en el Shabbat. Y leemos en el versículo 9 que inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar. No se nos menciona cómo reaccionaron los discípulos ni los que estarían por allí enfermos y necesitados, pues acto seguido el autor se detiene en cómo los judíos le dijeron que había sido sanado, que cómo había sido sanado en el día de descanso y que además no le era lícito cargar el catre en el día de descanso. Y por supuesto entendemos que estos judíos eran miembros del consejo, eran líderes religiosos judíos del consejo. Al escuchar esto, también vemos que los judíos le preguntaron por la identidad de la persona que le dijo tales cosas, pero el hombre no sabía quién era el que lo sanó, pues Jesús se fue inmediatamente de allí tras haberlo sanado, ya que además había mucha gente, y por supuesto estos judíos querían averiguar de cualquier manera quién fue la persona que le dijo esas cosas al hombre que estuvo enfermo durante 38 años, pues los líderes religiosos eran muy celosos con guardar el Shabbat, el día de descanso, y de forma especial
en los lugares donde se encontraban las puertas de Jerusalén, ya que estaba expresado claramente para ellos en las Escrituras que eso no se debía hacer. Y es cierto que así está escrito, y seguramente en vuestras Biblias tendréis referencias a pie de página de Nehemías capítulo 13 y Jeremías capítulo 17, así que solamente os leeré la referencia de Jeremías capítulo 17, versículo 21, que dice así: Así dice el Señor, guardaos muy bien de llevar cargas en el día de reposo y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Fijaos qué específico es lo que encontramos aquí en Jeremías capítulo 17, versículo 21. Ciertamente estas normas tenían su propósito en su momento, pero los líderes religiosos corruptos lo habían convertido en leyes estrictas que imponían con celo a todo el pueblo, dejando a un lado la justicia y la misericordia. De hecho, con el paso de los años, tras los profetas, los líderes judíos habían acumulado miles de leyes y regulaciones relativas al día de reposo. Según un comentario ilustrado, en los tiempos de Jesús existían como 39 clasificaciones diferentes de trabajo. Una de estas categorías de trabajo consistía en llevar una carga, siendo ridícula las exigencias de no llevar nada contigo que pueda ser entendido como una carga. Nada. Y en otras categorías también se prohibía que una persona pudiese proporcionar algún tipo de tratamiento médico a otro individuo que lo necesite en el día de descanso. Pero Jesús no violó la ley, solo colisionó con las tradiciones de los líderes religiosos de aquella época, las cuales se habían puesto a una altura casi similar al de la ley. Por todo esto, también el Señor Jesús dejó inmediatamente al enfermo, para no generar controversias ni tumultos de forma tan temprana en su ministerio. Pues además ya tenía previsto ver al hombre enfermo más adelante, y así lo podemos comprobar y leer en el versículo 14, donde se recoge que Jesús se volvió a encontrar con este hombre en el templo de Jerusalén para decirle que no debía pecar más para que no le sucediese algo peor. Se sobreentiende que durante esta advertencia el hombre conoció algo más a Jesús, ya que más adelante fue este hombre sanado donde los judíos y les dio la información de que había sido Jesús el que le había sanado. Cometió un error este hombre al dar la identificación de la persona que le sanó. Pues quién sabe, quizás sí o quizá no, ya que por ello los judíos comenzaron a perseguir a Jesús, ya que le querían acusar de haber obrado en el día de descanso cuando eso estaba prohibido. Y en verdad debemos entender que el Señor ya contaba con ello, pero en su tiempo, y no desde el principio. De ahí su procedimiento de encontrarse con este hombre que ya había sido sanado después en el templo de Jerusalén. No obstante, gracias a todo esto, Jesús le pudo confesar a estos líderes religiosos que él estaba por encima de las normas que ellos tenían, que tanto su padre como él han trabajado siempre y no se limitaba a ningún día por sí mismos, siempre se encontraban trabajando. Esta declaración enfadó aún más a estos líderes religiosos, pues consideraban que con estas palabras Jesús se estaba mostrando como igual a Dios. Y esto era una abominación para ellos, se veían en la necesidad de matarle, ya que con sus palabras se mostraba semejante al Dios que está en los cielos. Y en verdad lo era, pero estos líderes no lo comprendían. No conocían quién tenían delante, no comprendían por qué no conocían al Dios verdadero, sino al Dios que ellos mismos habían creado en su sistema religioso y que lo habían además construido para sus propios beneficios a costa del pueblo. Jesús a continuación les explicó quién era Él y quién era el Padre, pero eso lo veremos ya más adelante los próximos domingos con más detenimiento. Mientras tanto, debemos formularnos algunas preguntas como ¿por qué le dijo Jesús al hombre que no peque más para que de esa manera no le ocurriese algo peor? Jesús le estaba dando a entender con estas palabras que él había cargado con esta enfermedad durante 38 años por algún pecado que había cometido en su pasado.
Todo parece indicar que sí, ¿verdad? ¿O qué pensáis? Es más, hay que añadir que en esta sanidad la persona atendida por Jesús aparentemente no expresa una fe clara o especial en él. Simplemente le mostró su necesidad cuando Jesús le preguntó, la cual por supuesto era muy grande, eso no lo debemos olvidar, ya que si lo pensamos, este hombre llevaba cargando con su enfermedad desde antes que Jesús naciese. Por tanto, nos encontramos ante un caso donde el Señor, pues efectivamente, tiene misericordia y suple una necesidad personal y además social, porque al estar enfermo nadie le querría. Al estar enfermo nadie le ayudaba. Al estar enfermo debía estar apartado de la sociedad. No vemos en un principio, hermanos, en esta conversación entre este hombre y Jesús, una declaración de fe, aunque podríamos quizá intuir, sobreentender que como el hombre escuchó que Jesús le dijo que se levante, tome su camilla y que ande, que al levantarse él, eso ya era como una expresión quizá de fe. Pero curiosamente aquí el autor, el apóstol Juan, no se detiene a darnos datos al respecto, ¿verdad? Al respecto de si de algún modo puede reconocer en Jesús al Mesías, a su Salvador. De hecho, por expresar, no expresó ni agradecimiento tampoco. Una vez más digo, según lo que nos recoge el autor aquí. Y además, cuando vamos ya culminando con esta parte, descubrimos que este hombre comparte a los judíos la identidad de Jesús, lo cual, dependiendo de con qué ojos lo veamos, puede ser entendido incluso como una traición, ¿no? ¿Qué pensáis? Porque le ocasionó problemas posteriormente a Jesús. Cuando los judíos supieron que fue él, este rabí, este tal Jesús, hijo de José, el que le había sanado en día de reposo y que además le había dicho que tome su camilla en día de reposo, estando en una de las puertas del templo que llevaban al templo de Jerusalén, estaba desobedeciendo doblemente la ley. Por eso querían matarlo. Y encima, cuando hablaron con él, Jesús les dio a entender que el Padre y él uno son. Eso no quiere decir que el paralítico no supiese también. Claro. De hecho, por otro lado, podríamos pensar que quizá el paralítico habló con estos líderes religiosos porque de algún modo se estaba sometiendo a las tradiciones de aquella época, las cuales eran también entregar un sacrificio como muestra de agradecimiento en el templo. Porque este hombre, cuando se encontró por segunda vez Jesús con este hombre, estaba ya en el templo. No cerca del templo, por esta puerta de las ovejas del templo, sino en el templo. Pero aún así, pues podríamos considerar, ¿no?, hasta qué punto este hombre fue agradecido o no lo fue, expresó su fe de verdad o simplemente Jesús no esperó que lo hiciese y le sanó por misericordia. Pero como digo, lo que más nos debería de llamar la atención con todo esto es la advertencia de Jesús. En un intento de comprender también la metodología de Jesús, su manera de proceder, algunos quizá puedan considerar el primer acto de Jesús, el primer contacto con este impedido, como una especie de pre-evangelización. Pues ciertamente el Señor contactó de nuevo con él después y también lo hizo intencionalmente. Y lo hizo para advertirle de que no debía pecar más, que debía dejar de pecar. Y como he sugerido anteriormente, todo esto puede indicar que en el caso de este hombre, su enfermedad puede ser el resultado de una vida de pecado. Pero hermanos, a estas alturas, al conocer ya tantas referencias de otros evangelios, y que os invito a que lo leáis, sabemos que no siempre las enfermedades de las personas eran el castigo directo de Dios por sus pecados. De hecho, esta creencia era el pensamiento de aquella época y tenemos otros textos donde Jesús lucha contra esa mentalidad. ¿Verdad? ¿Por qué esta persona está así? ¿Por él o por el pecado de sus padres? ¿No? Porque incluso
Creían en aquella época que si los padres de una persona pues tenían una vida, pues vamos a decir, no muy santa, llena de pecados y de errores, de poca devoción por Dios, creían que Dios no solamente podía castigar a esas personas, sino también a su descendencia, a sus hijos. Creían lo que incluso en algunas iglesias evangélicas hoy, también algunos creen, denominado algo así como las maldiciones generacionales. Que incluso, pues en estas iglesias suelen hacer cultos, abren espacios de oración, cadenas de oración, para de algún modo romper esas maldiciones generacionales, porque es que sí, es cierto que me enteré que mi abuela practicaba brujería y mi padre se acostó con otra mujer y no sé qué y no sé cuánto, y quizá por ello mi hijo está enfermo. Hay personas que piensan en esto. Porque eso está en el Antiguo Testamento. Es decir, hay referencias al respecto de que Dios pueda castigarnos por nuestros pecados, pero creo que el ser humano, en los tiempos de Jesús y hoy en día también, lo ha llevado a un extremo y ha justificado de algún modo situaciones de enfermedad diciendo es un castigo de Dios. Pero está claro, hermanos, por buscar un equilibrio en medio de todas estas cuestiones, que lo podemos llevar incluso a lo personal, y eso es peligroso, que no debemos olvidarnos, por un lado, de que Dios puede castigarnos en determinados momentos, y no para condenación, a menos no si somos sus hijos, sino más bien para que cambiemos, para que reaccionemos, para que dependamos más de Él. Sin lugar a duda, esto último que os estoy compartiendo es evidentemente polémico, y para varios creyentes no tiene sentido. No tiene sentido que un Dios de amor nos pueda castigar o disciplinar. No sé si quizá estas personas no han leído al Dios del Antiguo Testamento, no han conocido los textos que nos muestran la identidad del Dios del Antiguo Testamento, y que quizá por ello piensan que el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios y el Dios del Nuevo Testamento es otro Dios. Y quizá incluso ni siquiera han leído totalmente el Nuevo Testamento, aunque sea una vez, quién sabe, porque en el Nuevo Testamento también vemos que Dios, a quien ama, disciplina. Que Dios nos castiga no para destruirnos, no para avergonzarnos, no para de algún modo canalizar su ira ante otras cuestiones, como a veces nosotros podemos hacer con nuestros hijos, o con nuestros familiares, o con personas cercanas a nuestro entorno, sino que lo hace en un sentido pedagógico. Lo hace para que reaccionemos. Lo hace para que evaluemos nuestra vida, para que nos examinemos, para que busquemos de Él, para que sepamos la importancia de la obediencia, del amor hacia Él, de la santidad. Pues, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice el Señor. Porque si no, sería un amor vacío, un amor sin sentido. Y por ello, hermanos, creo que a la hora de analizar por qué Jesús le dijo a este hombre que ya había sido sanado, no peques más o te vendrá algo peor, debemos de considerar estas realidades. Como ha sugerido Mari Carmen, en el Antiguo Testamento se ve a un Dios también que castiga. Y se ven normas donde Dios les enseña al pueblo que dependiendo de los pecados surgen grandes también castigos. Así que nosotros eso también debemos de considerarlo, hermanos. Desde luego, no somos quienes para decir qué puede o qué no puede hacer Dios si no tenemos bien presente toda su revelación, toda su palabra y, por supuesto, la dirección de su Santo Espíritu en medio de nuestro deseo por conocer más de Dios. Si solamente vemos a un Dios airado o solamente vemos a un Dios amoroso, tolerante y misericordioso, no estamos conociendo al verdadero Dios. Porque Dios muestra su amor, pero también muestra su ira. Muestra su justicia, pero también muestra su misericordia. Personalmente, creo que Jesús sí le está enseñando a este hombre que pueden existir situaciones en las que los pecados conlleven un castigo de Dios.
directo o indirecto. Porque si lo pensamos, hay un montón de pecados que podemos cometer. Probablemente quizá los más evidentes son aquellos pecados sexuales o pecados que implican a terceros, donde si cometemos esos pecados, evidentemente vamos a recibir enfermedades muy graves, ¿verdad? Enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Entonces, ahí ya vemos directamente que por nuestros pecados pueden existir enfermedades. Pero aún sin esas enfermedades que surgen por nuestras acciones, por nuestras malas acciones, Dios también nos puede castigar, pero siempre, como digo, hermanos, con el fin de que reaccionemos, con el fin de que nosotros podamos aferrarnos más a Él, no alejarnos de Él. Por otro lado, a la hora de plantear el asunto de la enfermedad y la sanidad, el asunto de que Dios nos ama, pero que también nos disciplina, por supuesto, debemos de siempre centrarnos en que gracias al Señor, en Él somos salvos. En Él somos sanados de nuestra mayor enfermedad, del gran cáncer de nuestra alma, de nuestra muerte espiritual, que es el pecado. En Él tenemos confianza y a Él debemos aferrarnos por medio de su Espíritu Santo que enseña a nuestro espíritu. Por supuesto que es bueno saber que atiende a nuestras súplicas, que escucha nuestros ruegos y conoce nuestras necesidades, pero también emplea nuestras situaciones personales para forjar nuestro carácter, para dar forma a nuestro ser, para pulir nuestros pensamientos. Qué bueno saber que Él está obrando, que Él continúa con su labor perfecta, la cual abarca a toda la creación y también a todos y cada uno de sus hijos. Porque como el Señor Jesús le dijo a los judíos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el Señor está trabajando en nosotros. Y yo creo que también comprender que detrás de nuestras situaciones personales, nuestras penurias, nuestras enfermedades, que detrás de todo ello Dios también está obrando, Dios nos está curtiendo, Dios nos está puliendo, yo creo que también nos ayuda a seguir en el día a día pese al dolor, pese a la enfermedad. Pero recordad, como os dije el domingo pasado, no dejemos a un lado el sentido común, no dejemos a un lado disciplinas del conocimiento que Dios nos ofrece, herramientas a las cuales nosotros podemos acudir, como son los médicos, psicólogos y especialistas, que en medio de la situación particular que cada uno tenga, también nos pueden ayudar. Porque claro, desgraciadamente, ante el planteamiento de que a veces las enfermedades que tenemos son circunstanciales o son consecuencia quizás de malos hábitos de vida o de un problema producto de la herencia genética, y que también existen castigos de Dios, que Dios nos puede disciplinar, que al igual que creemos en el Dios que ha muerto por nosotros en la cruz, también creemos en el Dios de las plagas de Egipto, ese mismo Dios, hermanos. Hay personas que aún planteándole así la revelación panorámica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tienden a ir a un extremo o a otro, y eso es muy malo. Podemos y debemos aprender de los problemas personales que tengamos, pero también debemos ser capaces de discernir los momentos en los que debemos de pedir ayuda a otros. Y que eso no es una falta de fe. Lo digo porque desgraciadamente hay creyentes que piensan que tomarse una pastilla para el dolor de la cabeza o ir al médico para tal asunto personal o al psicólogo, etc., es una falta de fe. No, yo tengo que seguir aprendiendo con mi aguijón en la carne, porque el Señor me está trabajando, está forjando en mi vida. Y sí, lo está haciendo, pero también nos está dando recursos para que nosotros los abordemos. Y eso no es una falta de fe. Así que os dejo con esta reflexión, hermanos, una vez más, incidiendo en que Dios está trabajando en nosotros en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras situaciones personales. Que no entendamos que el silencio o el no de Dios implica que Él nos está abandonando, porque no es así. Él escucha todas y cada una de nuestras oraciones y peticiones. Y en algunos momentos acude directamente y en otros no.
a la hora de leer el testimonio de este hombre, 38 años con esta enfermedad, es legítimo, es normal, es lógico que nos preguntemos, si Dios le iba a sanar, ¿por qué no le sanó a los pocos días, a las pocas horas, a los pocos minutos? ¿Por qué dejó que este hombre estuviese con 38 años con esta dolencia, con esta enfermedad? Solo Dios lo sabe, hermanos. Y efectivamente, cuando nosotros pasamos por una situación crítica en nuestra vida, queremos una solución rápida. Queremos que Dios obre. Y hasta incluso nos preguntamos, Señor, si tú me amas, ¿por qué permites que siga así? Pero por otro lado, son esas situaciones las que nos enseñan cómo Dios ve las cosas y que nosotros debemos ver las cosas como Dios las ve. Y lo que para nosotros es casi una vida entera, una eternidad, para Dios es solo un segundo, un instante. Entonces, en efecto, este hombre estuvo 38 años enfermo para que en el momento de Dios, según la voluntad del Señor, fuese sanado, diese testimonio a los enfermos que estaban alrededor, hablase con los líderes judíos y luego, entre Jesús y estos líderes judíos corruptos, surgiese una conversación que iba a dejar antecedentes, como veremos los próximos domingos. Porque estos judíos escucharán que Jesús y el Padre uno son. Y evidentemente eso no les va a gustar. Es decir, el sufrimiento de este hombre, que llegó a su fin en este instante que leemos aquí en Juan capítulo 5, tuvo su finalidad para con la obra redentora de Jesús. Y a su vez, esas discusiones con esos líderes judíos fueron la antesala, fueron la introducción a toda esa persecución que recibió nuestro Señor hasta acabar en la cruz. No sabemos si este hombre creyó o no en el Señor. No sabemos si este hombre está ahora mismo en la presencia de Dios o a espaldas de Dios. Lo sabremos cuando estemos nosotros también con el Señor. Pero lo que está claro es que su vida, su sufrimiento, sus circunstancias, formaron parte del plan redentor de Dios. Y nuestras vidas también, hermanos. Sea que queramos o que no queramos, el Señor hace lo que Él quiere, porque para eso es el Señor. Así que demos gracias a Dios porque Él está obrando. No hay nada que Él no sepa, no aborde, no tenga en cuenta. Él continúa su labor perfecta. Él sigue adelante y por el poder de su amor, por la exposición de su evangelio, por la extensión de su reino, Dios ya nos ha sanado de nuestra mayor enfermedad, que era el pecado. Así que demos gracias a Dios, porque en Él tenemos vida eterna. En Él tenemos un nuevo propósito. En Él sabemos que debemos ver las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Desde su reino, desde su mente, desde sus ojos.